Y el día de hoy vamos a revisar el tema de morfología. Por supuesto, para poder optimizar la clase virtual, es importante que ustedes puedan participar. ¿Ok? Requiero su participación. Recuerden que estoy atento a los dos canales de comunicación, ya sea por el micro o por el chat. Y si hubiera algún desperfecto técnico, por favor háganmelo saber. De repente no se escucha mi voz o se volvió lenta la imagen. Por favor me lo hacen saber para poder subsanar cualquier impasse. Ok, muy bien. Vamos a entonces empezar con el tema de morfología. A ver, en principio les cuento un poquito. Miren, la disciplina que se va a encargar de estudiar las palabras de nuestra lengua, las palabras del español, se va a conocer como gramática. ¿Ok? Ahí les voy colocando. Se llama gramática. Ahora bien, eh, entonces, esta disciplina se ven, uy, ahí por ahí dupliqué la A, discúlpenme por ahí. Esta disciplina, estimados estudiantes, va a tratar de estudiar la palabra en todas sus dimensiones, ¿ok? Porque las palabras tienen varias dimensiones, varios aspectos, varias aristas desde donde puede ser estudiada. Pero la gramática, para poder hacer un estudio exhaustivo, detallado, tiene que apoyarse en subdisciplinas. Y dentro de estas subdisciplinas se encuentra la morfología. Muy bien, más exactamente, profesor, ¿qué debe estudiar la morfología? La morfología se va a encargar de estudiar la estructura interna de las palabras y los procedimientos de formación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para poder estudiar la estructura interna de las palabras, lo que hace la morfología es analizarla, segmentarla, dividirla en unidades mínimas. A esas unidades mínimas se le denomina morfema. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos aspectos que ves aquí, mira, a ver, un segundito, a ver. A ver, cada uno de estos aspectos que ves aquí se denomina morfema, ¿ok? Entonces, repito, lo que hace la morfología es estudiar la estructura interna de las palabras y para eso las divide en morfemas, que son sus unidades mínimas. Unidades mínimas compositivas que tienen significado. No te vayas a olvidar. Los morfemas tienen significado. Ahora, esta división no es en fonemas ni en sílabas. Hay que tener cuidado y precisamente eso es lo que va a resonar a la hora de hacer la descomposición morfológica. Naturalmente solemos dividir en sílabas o en fonemas. Muy bien, entonces nosotros tenemos que ver una descomposición ideal. ¿Cómo conseguimos eso, maestro? Bueno, lo van a conseguir porque cada unidad mínima que dividan ustedes, cada unidad mínima va a tener significado. Por ejemplo, la palabra interés tiene significado pleno, tiene significado propio. Interés quiere decir apego, deseo, deseo de algo, ¿ok? Deseo de algo. Muy bien, ahora, cuando tú le sumas otra estructura como el at, esto que era sustantivo se está convirtiendo ahora a un adjetivo. ¿Y por qué, profe? Porque el at tiene una función semántica. ¿Cuál es? Convierte en adjetivo los sustantivos. Interesad, mira, entonces ahora ya no estoy hablando del deseo que tiene alguien, sino de la persona que siente ese deseo. Persona que tiene ese deseo. ¿Ok? Muy bien. Al agregar la O, estás añadiendo una idea de masculino. Esa persona es masculina. Al agregar la S, estás añadiendo otra idea, que son varios, plural. Y al agregar el des,
estás añadiendo la idea que más bien son las personas que no tienen ese interés, ¿ok? Que no tienen ese deseo. Entonces, ese des es un morfema de negación. Entonces, para poder segmentar de manera adecuada una palabra, cada segmento debe tener significado. Consulta, ¿eso se ha comprendido, sí o no? A ver, confírmame. Vale, vale, muy bien. ¿Los demás? Listo. Vamos a avanzar. Muy bien. A ver, vamos a algunos aspectos teóricos que tienes que conocer. Hay una diferencia entre lo que son los morfemas, los morfos y los alomorfos. Explico. Los morfemas, estimados estudiantes, son la unidad mínima, pero que se caracteriza por ser de materia abstracta, de consistencia abstracta. ¿Por qué, profe? Porque se encuentra en nuestra mente. ¿Ok? Esto se encuentra en nuestra mente. Por ejemplo, esto de aquí, el significado de os, que viene de oso, está en nuestra mente. El significado de id está en nuestra mente. Entonces, el morfema realmente es una unidad abstracta, porque se encuentra en la mente. Es como un pequeño conocimiento que tenemos almacenados a partir de nuestros saberes previos, de nuestra enciclopedia cultural, de nuestro aprendizaje, etcétera. Entonces, en realidad los morfemas son precisamente los, eh, los conceptos que tenemos de estas estructuras mínimas en las que se pueden dividir las palabras. ¿Ok? Por eso se recomienda colocar entre corchetes. Ahora, ¿qué son los morfos? Los morfos sí son la representación fonético-visográfica. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pronuncias, por ejemplo, ositos, o cuando tú escribes ositos, lo que estás mirando y lo que estás escuchando son los morfos. Ahora, el significado de cada morfo va a denominarse morfema, pero el morfo es una unidad concreta. ¿Por qué es una unidad concreta? Porque es perceptible, porque lo puedo percibir por mi oído o por mi vista, ¿ok? Ya sea si lo escucho o ya sea si lo leo. Entonces, los morfos son realmente los que llegan a nosotros. En cambio, los morfemas son los significados que tiene cada morfo. Ahora, es interesante más que estos dos, porque suele venir en preguntas de admisión, es el concepto de alomorfo. ¿En qué consiste el concepto de alomorfo? Bueno, el alomorfo, estimados estudiantes, se llama alomorfos a aquellos morfos que tienen el mismo significado, o dicho de una manera más técnica, presentan el mismo morfema. Profe, ¿puede repetir? Sí. Se llama alomorfos a las distintas formas en cómo se puede concretar un significado, un mismo morfema. Te pongo un ejemplo. Mira, por ejemplo, la palabra policías. Mira, policías, esta S es un morfo, porque lo estoy viendo, lo estoy leyendo. Esta S es un morfo. ¿Ok? Pero ¿qué significa esa S? Significa varios. Entonces voy a ponerlo así, entre corchetes. Significa varios. ¿Ok? Porque la S está añadiendo la idea de que son varios. Ahora, en el caso de árboles, es la ES el morfo. Porque es lo que estoy mirando, es lo que estoy leyendo. Y ahora esa ES significa varios también. Mira, significa varios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, precisamente estos de aquí se llaman, estimados estudiantes, alomorfos. Estos de aquí son alomorfos. ¿Por qué son alomorfos, profe? Porque se trata del mismo morfema expresado en diferentes morfos. O dicho de otra manera, se trata de diferentes morfos que presentan
o significan el mismo morfema. Listo. Vamos a poner otro ejemplo para que te quede claro. A ver, la palabra, por ejemplo, a ver, mira, acá, gallo, mira, gallina vamos a poner, gallina, mira, gallina. Y acá vamos a poner duquesa, duquesa, mira, duquesa. Si te das cuenta, estos de aquí son morfos porque los estoy mirando, los estoy leyendo. Ahora, estos morfos son diferentes, porque se escriben diferentes, obviamente, pero son morfos diferentes que tienen el mismo morfema, porque este ina introduce la idea de femenino, y ese duquesa, ese esa, introduce la idea de femenino. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es eh, distintos morfos que tienen el mismo morfema o el mismo morfema que se puede concretar en varios morfos. Eso se llama alomorfos. ¿Se entendió eso, sí o no, estimados estudiantes? Confirma. Bien. Y no solamente hay alomorfos de género, también puede haber alomorfos de negación, alomorfos de aumentativo, etcétera. Muy bien, vamos avanzando. Si tienen alguna pregunta, me avisan. ¿Ok? Vamos a la parte un poquito más complicada, que ya tiene que ver con la clasificación de los morfemas. Antes, espérame 30 segundos, necesito traer una cosita, por favor. Dame 30 segundos nomás. Listo. A ver, ¿se me escucha bien? Ya volví. ¿Se me escucha bien? ¿Confirma? Vale, vale, Sí, profesora. vale, vale, vale. Entonces vamos. Ah, ya. Rosalinda, ¿sí? ¿O alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Entonces, ¿eso sería alomorfo de género? Ajá, serían alomorfos de género. Si quieres, te puedo colocar un ejemplo de alomorfos de negación. Estos serían alomorfos de género, ¿no? De negación, por ejemplo, sería lo siguiente, mira, para que te acuerdes, ¿ya? Desleal, mira, desleal. Este des está introduciendo la idea de negación y, mejor dicho, injusto. Ahí está, mira. Este in también está introduciendo la idea de negación, que no es justo. Muy bien, entonces estos tienen el mismo significado, tienen el mismo morfema, a pesar de escribirse de maneras diferentes, a pesar de concretarse de modos diferentes. A esto se le llama alomorfos. ¿Ok, estimada? En ese caso, dime, dime. Bien, bien. En ese caso sería alomorfos de negación, pero existen alomorfos de negación, alomorfos aumentativos, alomorfos de género, etcétera. Muy bien, espero haber aclarado ahí o complementado la información. No voy a hacer la división de gusanito, vamos avanzando. Ok, miren, estimados estudiantes, la clasificación de los morfemas radica desde dos criterios o dos puntos de vista. Ok, en principio, el primer criterio para clasificar los morfemas se conoce como el criterio según su ubicación. Según su ubicación. Y según su ubicación, los morfemas pueden clasificarse del siguiente modo. El morfema más importante va a ser el morfema raíz, o también algunos lo llaman lexema. Morfema raíz, o también llamado lexema. ¿En qué consiste el morfema raíz o lexema?
presente el significado principal de las palabras. Por ejemplo, en el caso de aquí, a ver, en el caso de aquí, el eczema habría sido gusanito, habría sido gusano, porque hasta ahí tenemos lo correspondiente al morfema lexical, al significado principal de la palabra. ¿Ok? Ese es el morfema raíz. Ahora, en función a su ubicación según al morfema raíz, vamos a tener los denominados afijos. Profe, ¿qué son los afijos? Facilito. Son los morfemas que van antes o después del morfema raíz. Ya está. Y dentro de los afijos vamos a tener a los siguientes morfemas. Número 1, el morfema prefijo. ¿Qué, ¿Qué define al morfema prefijo? Que va antes de la raíz. Número 2, el morfema sufijo. ¿Qué define al morfema sufijo? Va después de la raíz. ¿Ok? Se pospone a la raíz. Y finalmente el morfema infijo, que va intercalado entre la raíz y el sufijo. ¿Ok? Por ejemplo, mira, en la palabra disgustadas, mira, en la palabra disgustadas, nosotros nos damos cuenta que gusto viene de gusto. Esto es el morfema raíz. Dis es el prefijo. Y acá, bueno, el plural se cuenta también. Ada o ado es el sufijo. Pero vamos a encontrar para palabras en donde vamos a tener morfema infijo. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra añadidura, que viene de añadir. Esto que ves aquí, añad, porque recuerda que para reconocer la raíz lo tengo que transformar a su forma neutral, es decir, a su forma que acabe en ar, er, oír. Entonces, luego borro ese ar, er, oír, añadir, borro el ir, hasta añad nomás. Muy bien, esta es la raíz. Y el ura vendría a ser el sufijo. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, hay un infijo, porque hay un morfema que va entre la raíz y el sufijo. ¿Ok? Listo. ¿Eso se comprendió? ¿Sí o no? ¿Confirma? ¿Confirma sí o no? Ok, muy bien. Listo. Vamos avanzando. El otro tipo de clasificación de morfemas es el morfema o es según el criterio según su significado. Dos, según su significado, los morfemas pueden clasificarse en dos tipos: morfema lexical y morfema gramatical. Ahora, el morfema lexical es lo que nosotros denominaríamos en la anterior nomenclatura como raíz. ¿Ok? Presente el significado principal de la palabra. Listo. Por ejemplo, mar, flor, sol, arena, libro, etcétera. ¿Ok? Ahora, el morfema gramatical es el morfema que introduce sentidos o significados complementarios. Y se va a dividir en dos. Se va a dividir en el flexivo y en el derivativo. Pero prestemos atención al derivativo. Mira. El derivativo, estimados estudiantes, es aquel tipo de morfema que se caracteriza por lo siguiente. Se caracteriza por eh, ampliar el significado de la palabra, cambiar el significado de la palabra
o cambiar de categoría gramatical. ¿Ok? Cambiar de categoría gramatical. Amplíe el significado de la palabra, etcétera. Muy bien, ese es el derivativo. En cambio, el flexivo, su única función es introducir accidentes gramaticales. Nada más. Accidentes gramaticales. Y vamos a tener dos tipos dentro del flexivo. El morfema flexivo simple y el morfema flexivo amalgama. Te explico porque el amalgama es muy recurrente. El morfema flexivo simple se caracteriza porque ese morfema añade solamente un accidente gramatical. Por ejemplo, niño, niña, acá la O está añadiendo masculino, la A femenino. Niño, bueno, acá no hay morfema flexivo, pero acá sí, está añadiendo un accidente plural. Pero el amalgama añade 5 accidentes gramaticales, 5, y se caracteriza porque solo se da en verbos. Solo se da en verbos. Por ejemplo, robé, robarás, robaron, robáis, robamos. En cada uno de estos se añaden 5 accidentes gramaticales. Por ejemplo, si yo digo robé, yo robé, primera persona, número singular, tiempo pasado, modo indicativo y aspecto perfectivo. Entonces, esta conjugación me permite a mí determinar los 5 accidentes. Así que solo para poder resumir esto, el morfema, según su significado, puede dividirse en lexical o gramatical. El gramatical se va a dividir en derivativo y flexivo. El derivativo va a añadir un significado más, cambiar el significado de la palabra, eh, cambiar la categoría gramatical, etc. En cambio, el flexivo solamente introduce accidentes gramaticales. Y dentro del flexivo encontramos el simple, un solo accidente, y el amalgama, varios accidentes, pero la particularidad del amalgama es que el amalgama solo se da en verbos. Solo se da en verbos. Listo, hasta ahí, confirma. ¿Se entendió sí o no? Confirma, ¿vamos bien? Uf, ya. Listo, vamos bien. Vamos avanzando. Bien, aquí te dejo esto para que lo puedas leer, ¿ok? Aquí te dejo esto para que lo puedas leer. Sí es importante, estimados estudiantes, que presten atención a estos tipos de morfemas derivativos. ¿Ok? Al prefijo, al sufijo y al infijo. Bueno, el infijo es el menos conocido, ¿no? Muy bien, el prefijo facilito va antes de la raíz, así de claro. ¿Ok? El sufijo va después de la raíz. ¿Ok? Muy bien. Acá, por ejemplo, es era canadiense, mira, ense. ¿Ok? Jarrón, on, mira, ya está. Y el infijo es el morfema que va entre la raíz y el sufijo. Ensanchar, mira, necesitábamos esta S. Pueblecito viene de el diminutivo hito y pueblo, pero necesitábamos este E. Añadidura, ¿no? Lo que te dije. Ese I, necesitábamos ese I. Bravucón, necesitábamos esta UC. Si no sería Bravón. Y ahí habría un problema cacofónico. Listo. No te olvides del morfema amalgama. Muy bien, vamos a avanzar. Muy bien, vamos a ir finalizando este aspecto de morfología con los procesos de formación. ¿Ok? Pero consulta, hasta aquí, ¿todo claro? Pregunta sobre los tipos de morfemas, ¿todo claro? Bien, bien, bien. Bien, perfecto. Vamos avanzando entonces, ¿ya? Los procesos de formación de palabras. A ver, existen varios procesos de formación de palabras, pero son tres los más conocidos, ¿ok? Número uno, derivación. Lo voy a anotar acá por mientras. Número dos, composición.
Y número 3, parasíntesis. Ya está. Vamos a ver cuál de estos se puede identificar en las palabras propuestas. Mira, la derivación, una de sus modalidades es por prefijación. ¿Cómo es eso? La derivación se caracteriza porque se añade un morfema derivativo. Y ya sabes que los morfemas derivativos son prefijos, sufijos e infijos. Obviamente, para que haya infijos tendría que haber sufijo, pues, ¿no? Así que no hay ningún problema. Solo vamos a ver estos dos casos. Porque si hay infijo es porque tiene que haber sufijo. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, mira, aquí al morfema lexical o morfema raíz se le está añadiendo un morfema derivativo prefijo. Por eso se llama proceso de derivación. En el segundo caso, misiles, no me importa el accidente gramatical, me importa morfemas derivativos nada más. A la raíz misil se le está añadiendo un prefijo. Mira, se le está añadiendo un prefijo, un morfema derivativo prefijo. Cuando se añade un morfema derivativo, ya es derivación. A la raíz cult se le está añadiendo un morfema derivativo prefijo, ya es derivación. Ahora, no solamente es el único camino de crear palabras por derivación, también existe el segundo camino que es derivación por sufijación, mira. Cuando al morfema raíz le añado sufijos. Si quieres también podemos extenderlo a interfijos, pero bueno, si ya hay sufijo, no me debo preocupar de lo otro. ¿Ok? Dice, por ejemplo, agilizar. En agilizar estoy añadiendo el izar, morfema derivativo sufijo. Fidelidad, mira. A fidel, que es fiel, le estoy añadiendo el idad. Ya está. Banqueros, mira. Aquí le estoy añadiendo el morfema derivativo sufijo er, porque este es flexivo y no me importa el flexivo. Listo, entonces derivación habrá cuando se añade un morfema derivativo. Y el morfema derivativo puede ser prefijo o sufijo. Listo, nada más. Ahora vamos al siguiente caso, pero sí, al siguiente caso, que es composición. Profe, ¿cuándo hay composición? Cuando al morfema raíz se le añade otro morfema raíz. Por ejemplo, vamos a tener el caso raíz con raíz. Vamos a tener el caso de gentilhombre. Este es una raíz. Hombre también. Gentilhombre es una palabra compuesta. Boca calle, mira. Boca es una raíz. Calle es otra. Entonces, cuando se unen dos raíces o más, composición. Pisa papeles. También, mira. Pisa, raíz, papel, raíz. No me importa el flexivo. Ya te he dicho, no me importa el flexivo. Solo si hay raíz o morfema derivativo. En este caso, tengo dos raíces, composición. Pregunta, ¿se ha comprendido eso sí o no? A ver, confirma. ¿Se ha comprendido? Muy bien, Juliana. ¿Quién más? Muy bien, Miguel Ángel, José Francisco, Pilar. Listo. Vamos avanzando. A ver, esta es una nota importante. Mira, cuando a una de mis raíces se le añade una estructura que tiene una clasificación de preposiciones, entonces no son prefijos, van a denominarse raíces o lexemas. Y esto tiene que ver con tus saberes previos, porque tú sabes qué estructuras son prefijos. Son como 21 prefijos, mira. 21 o 22. ¿Ok? Entonces, cuando estas estructuras van antepuestas, no se deben considerar prefijos o morfema derivativo prefijo, no, se deben considerar raíces o lexemas. Y si es una raíz o lexema, ya no es pues derivación, sino composición. Por ejemplo, mira,
Contraatacar. Contraatacar, mira. Tengo la raíz atacar y tengo contra. Uno pensará, profe, pero contra es prefijo. No, esto es raíz. Raíz con raíz, palabra compuesta. Sin sabor, mira. Profe, la raíz es sabor. Sin es un morfema derivativo prefijo. No, porque el sin está considerado dentro de preposiciones. Y se nos ha mencionado que si una preposición se pega, se anexa a una raíz, está funcionando como otra raíz. Entonces tengo raíz con raíz. Trastienda también, raíz con raíz. El porque, mira, cuidado con sus micros, chicos. El porque también, raíz con raíz. Listo. Ahorita vamos a ver el caso de las palabras parasintéticas. Pregunta, ¿eso se ha entendido sí o no? Confirma. ¿Se ha entendido sí o no? Ya, mira, por ejemplo, la palabra sobre todo. Ya, mira, a ver, la palabra sobre todo, para el que nunca la haya escuchado, hay un sobre todo que se escribe así, y hay un sobre todo que se escribe así, ¿ya? Este sobre todo, el segundo que te digo, eh, es como un abrigo largo. ¿Ya? Acá hay una raíz, todo, y el sobre no está funcionando como prefijo, porque sobre es una de las estructuras que se consideran dentro de preposición. Entonces, al pegársele a la raíz, está funcionando como otra raíz. Muy bien. ¿Qué proceso de formación se puede ver aquí? Composición. ¿Ok? Composición. Y a continuación, te voy a mostrar un cuadrito, mira. Oh, ya lo vemos después el cuadrito. Hay un cuadrito de resumen. Vamos entonces a la parasíntesis. ¿En qué consiste la parasíntesis? La parasíntesis es el proceso de formación que se da de manera simultánea. ¿Ok? Se da una prefijación, se da una composición y derivación a la vez, mira. ¿Cuándo habrá parasíntesis? Cuando tienes raíz con raíz y sufijo. Por ejemplo, mira bienvenido. Bien, raíz. Venir, raíz. Y el it es un sufijo. Mira. Entonces aquí hay parasíntesis. Cuando tengo esta estructura hay parasíntesis. Siete mesino, mira. Siete, mes, raíz con raíz y un sufijo. Por diosero, mira, el por, ¿te acuerdas? No es prefijo, es raíz, con raíz. Hasta allí habría composición, pero no existe por Dios. Existe separado, pero no junto. Muy bien, ahora le agrego un sufijo, por dioser y el morfema flexivo o. Raíz, raíz, sufijo, parasíntesis. El otro caso de parasíntesis es cuando tengo prefijación y sufijación a la vez. Esto se parece, por ejemplo, al de derivación, pero hay una pequeña estrategia para reconocer que es parasíntesis y no derivación. Por ejemplo, endulzar es parasíntesis. ¿Por qué? Porque el proceso de prefijación y el proceso de sufijación se dan a la vez. Porque si se dieran de manera sucedáneas, entonces sería derivación. Pero para síntesis, la teoría, el mismo nombre me indica que los procesos de formación tienen que darse a la vez. Y te pongo el ejemplo. Mira, endulzar. Pregunta, ¿existe endulce como sustantivo? ¿Existe endulce? No, como verbo sí. Pero ¿existe endulce sí o no? A ver, dime, ¿existe sí o no? No, No existe endulce, como sustantivo no existe. Ahora, probemos con el otro. ¿Existe dulzar? ¿Existe dulzar? Confirma, confirma, ¿existe dulzar sí o no? tampoco. Tampoco. Entonces, si no existe el primero y no existe el segundo, la única forma para que esta palabra exista es que los dos procesos se den a la vez. Por eso, endulzar sí existe ya.
Muy bien, mira, atemorizado. A ver, vamos con atemorizado. ¿Ok? A ver, ¿existe atemor? No existe. ¿Existe temorizado? No existe. Pero sí existen los dos a la vez, atemorizado. Bien. ¿Envejecer? ¿Existe en viejo? No. ¿Existe envejecer? Tampoco. Pero sí existe envejecer. ¿Ok? Ahora, mira lo que pasa con deslealtad. Mira, deslealtad. Mira lo que pasa con deslealtad. Vamos a ver. ¿Cuál sería el morfema raíz de deslealtad? A ver, ayúdame. ¿Cuál sería el morfema raíz? Dime, dime, ¿cuál es el morfema raíz? Leal. Muy bien, leal. Morfema raíz. ¿Cuál es el prefijo? Des. Es. ¿Y el sufijo? ¿Sufijo? Tar. Ya. Muy bien. Profe, parece que está igual que el que ha hecho, sí. Pero a ver, vamos a probar. Pregunta, ¿existe desleal? Sí, Sí. Sí. ¿Y existe lealtad? sí, Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso de formación aquí no ha sido a la vez, que ha sido uno por uno. Bien pudo haber sido este primero, su fijación, o bien pudo haber sido este primero, prefijación. Pudo haber sido el primero y ya luego el segundo. O al revés, pudo haber sido el primero y ya el segundo. Pero aquí el proceso de formación es sucedáneo, consecutivo. Y al ser consecutivo, lo que han hecho es añadir morfemas derivativos, uno por uno. Al añadir uno por uno, entonces esto se llama derivación. Pero en este caso que hemos visto, no se han añadido uno por uno, se han añadido de manera simultánea, a la vez. Bien, ¿eso se entendió, sí o no? Confirma, 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 vale, muy bien. Listo, vamos avanzando. Ah, ya, muy bien. Acá tenemos el cuadro de resumen. En este cuadro de resumen, por ejemplo, sí es importante que tengas en consideración los tipos de composición. Juxtaposición propiamente dicha y por prefijación. El de prefijación lo vas a entender rapidito. ¿Ok? A ver, explico. ¿Cuándo es juxtaposición? Cuando las palabras se pegan de manera natural. Por ejemplo, mira, saca, punta. Ya está. Una raíz se pegó a la otra de manera natural, sin ningún obstáculo. Están yuxtapuestas, están superpuestas, una después de la otra. Listo. En cambio, propiamente dicha es cuando esa interposición, eh, ese enlace, ese apego, sufre una variación fonética y ortográfica. Por ejemplo, cejijunto viene de ceja y junto, pero no ha mantenido su estructura original de A, ceja, sino que ha tenido que cambiar. Muy bien, para evitar la cacofonía. Acá también pelirrojo. Tenemos pelo y rojo. Pelo ha tenido que cambiar por I. La O ha tenido que cambiar por I. Agrio y dulce. También no es agriodulce, es agridulce. Ha habido cambio. Entonces, cuando hay un cambio fonético u ortográfico a la hora de pegar las palabras, eso va a ser propiamente dicho. Y la prefijación es composición raíz con raíz. Pero ¿sabes qué es lo característico de la primera raíz? Que es una preposición. ¿Ok? Es una preposición. Ejemplo. Mira, acá estamos. Anormal, la A es una preposición. Antesala, ante es una preposición. Sobremesa, sobre es una preposición. Listo. No más. Consulta. ¿Ha quedado claro? ¿Sí o no? Vale, vale, vale. Muy bien. Listo. Muy bien. A ver,
Vamos a practicar, ¿ok? Vamos a practicar. Identifica las palabras, identifica si las palabras han seguido el proceso de derivación, de composición o de parasíntesis. Ya sabes, ponemos una D si es derivación, una C si es composición o una P si es parasíntesis. A ver, ayúdame, ¿ah? Hay premio al que responde bien. Corta uñas. ¿Qué proceso de formación hace? Posición. Vale, muy bien. Posición. Listo. ¿Tú sí, ah? Composición. Muy bien. Listo. A ver, ¿quién más me responde? 2. Contratiempo. Contratiempo. Vamos, vamos, alguien. ¿Nadie? ¿Volaron ahí? No creo. Parasíntesis. Ya. Pero para que sea para síntesis, Composición. vamos a ver, mira. Contra es una raíz. Tiempo es otra raíz. Raíz con raíz es la fórmula de quién? De la composición, ¿sí o no? De la composición. Profe, pero contra no es prefijo, no, porque contra es una preposición que está funcionando como raíz. Y es más, esta composición sería por prefijación, ¿ok? Y esta composición sería yuxtapuesta. Pero no vamos a entrar a esas especificidades. En tu examen sí. Muy bien, veinteañero, a ver. Te ayudo, mira. Parasíntesis. Ah, ¿por qué? Porque tiene raíz 20, tiene la otra raíz año y tiene un sufijo ero. Ya, eso, cuando tengo raíz más sufijo, para síntesis. Mira, eso está acá. Acá está raíz más sufijo. Para síntesis. Ok, para síntesis. Ya está. Muy bien. Bonaerense. Bonaerense, te ayudo. Viene de Buenos Aires. Mira, viene de Buenos Aires. Bon. Viene, esta es una raíz. Viene de aéreo, aire. Otra raíz. Y el ense es un morfema gentilicio. Es un morfema derivativo. Es un sufijo, ¿no? Morfema derivativo sufijo. Cuando tengo raíz más sufijo, ¿qué es? No puede ser derivación. Parasíntesis. Para indecisión. De repente estaban leyendo esto como si fuera una sola raíz, ¿no? Pero bonaerense viene de Buenos Aires. Entonces, bono viene de bien, aer viene de aire, solo que como son raíces irregulares, por eso se cambian un poquito, así como fiel, fidel. Muy bien, deshumanizado, a ver. ¿Qué tipo de proceso ha seguido? Ayúdame, ayúdame. Composición propiamente dicha. Y si fuera composición, querida, tendría que haber dos raíces o tres o cuatro. Muy bien, a ver, veamos. ¿Cuál es el significado? Derivación. Muy bien. ¿Cuál es lo principal? Humano, ¿sí o no? Mira. Esta es la raíz. Muy bien. Ahora, el des es un prefijo, no es otra raíz. Humano izado es un sufijo, ¿no? Parasíntesis. No, ¿sabes por qué? Probemos. Derivación. Existe, Derivación. existe humanizado, existe la palabra humanizado, ¿sí o no? No. ¿No existe humanizado? Sí Sí, existe. sí. ¿Ha sido humanizado? ¿Ese animal ha sido humanizado por los demás? Claro que existe. Y luego se le ha agregado el deshumanizado. Entonces, mira, no son simultáneos, son consecutivos. O sea, primero a humano le agregué visado, humanizado.
y luego a ese humanizado le agregué el des. Entonces, no son simultáneos. Esta fórmula puede darte para dos tipos de formación, para derivación o para parasíntesis. Por eso tengo que hacer la prueba. Basta que con uno salga bien para que sea derivación. Y humanizado, la palabra existe, por eso es derivación. Consulta, ¿me logran entender esa parte, sí o no? Confírmame. ¿Se entiende esa parte bien, Ángela? ¿Los demás? Bien, Juliana, si tienen alguna duda me la hacen saber, por favor. Vamos en un ciclo que es para absolver vuestras dudas. Listo. A ver, enterrado. Enterrado, a ver. ¿Qué será? Derivación. ¿Ya? ¿Alguien más? Parasíntesis. Ya, a ver, vamos a ver, mira. Enterrado viene de tierra, ¿cierto? Derivación. ¿Todos coinciden con eso? ¿Que enterrado viene de tierra? ¿Sí? Muy bien, ya, entonces, esta es la raíz principal, tierra, ¿no? Luego viene esto, que es en. Pero ¿qué pasa con en? En es una preposición que está funcionando como raíz. Raíz, raíz, y este sufijo. Muy bien, parasíntesis. Porque esta fórmula es de la parasíntesis. Ahora, de repente tú has pensado, profe, esto es prefijo. Prefijo. Bueno, y si fuera prefijo, cosa que no es, igual te debió haber salido. ¿Por qué? Porque no existe terrado. No existe terrado. Y tampoco en tierra. O en tierra no existe, ¿no? No existe en tierra. Entonces también te debió haber salido para síntesis. ¿Ok? Listo. Muy bien. Sinvergüenza. A ver, ¿qué tipo de proceso ha seguido? ¿De dónde viene sinvergüenza? ¿De qué palabra? Vergüenza. Ajá, esta es tu raíz. Composición. Ajá, muy bien. Y este sí es otra raíz. Porque este sí lo hemos visto. Funciona como raíz. Raíz con raíz, composición. Librecambista, a ver, ¿de dónde viene el librecambista? Dime, dime. ¿Hoy? ¿Nadie? Campista. Ya, ya. Pero cambista, ¿de dónde viene? ¿De cambio, sí o no? De cambio. Seguiría siendo composición. A ver, vamos a ver. Mira, de cambio. Y libre es otra raíz. Entonces, mira, tengo raíz, cambio con raíz, Preposición. y el ista es fijo. Parasíntesis. Así es, para síntesis. Cuando tengo raíz con sufijo, para sí. ¿Ok? Muy bien. Centro delantero. A ver, Composición. vamos a ver. Lo que pasa es que me están dividiendo en centro y en delantero, pero no se dan cuenta que la palabra delantero, ¿de dónde proviene delantero? ¿De dónde proviene delantero? ¿De De qué parte? adelante. De delante, pues. Proviene de delante. Y el ero es otro morfema. Muy bien, entonces, ¿cómo sería? Delante es raíz, centro es raíz y el ero es sufijo Parasíntesis. para. Parasíntesis. Muy bien, entonces, ¿dónde veo que se están equivocando? Es que cuando doy una palabra parasintética, a veces ustedes reconocen dos raíces nomás, pero dentro de una estructura puede haber un morfema derivativo. A ver, extraterrestre. Muy bien. Extraterrestre viene de tierra. Terra. Parasíntesis. Muy bien. A ver. Parasíntesis. Luego tenemos el estre y luego tenemos el extra. ¿Ya? Porque viene de tierra, terrestre, extraterrestre. Muy bien.
Tierra, significado principal, raíz. Estre, sufijo, ¿sí o no? Y extra, extra no es preposición, por ejemplo. Extra no es preposición, es prefijo. Muy bien. Esta estructura te puede dar para dos opciones, para derivación o para parasíntesis. Voy a probar. Pregunta, ¿existe terrestre? ¿Sí o no? Sí. Ya está. Entonces es derivación. Porque para que sea parasíntesis, al probar estos dos, no tiene que existir. Y al probar estos dos, no tiene que existir. Pero ya desde que existe con uno solo, es porque el proceso se dio por ahí primero y luego por aquí. ¿Ok? ¿Me dejo entender sí o no? Confirma. ¿Me dejo entender sí o no? ¿Los demás? ¿Nos ha costado quizá? Puede ser. Listo. Ya está. Muy bien. Bueno, estos aspectos ya son un poco relevantes, ¿no? El principio de acortamiento, ya sabes, bicicleta, bici, película, peli, se corta la palabra, cinematógrafo, cine, colegio, cole, profesor, profe, etcétera. Entonces, ese procedimiento se llama acortamiento. ¿Ok? Seguimos. Onomatopeyas, mira. Cuando tú reproduces el sonido de la realidad con un nombre. Tic-tac para referirse al sonido del reloj, zumbar para referirse al sonido de insectos, etcétera. Muy bien. Otro. Abreviaturas, también ya los conoces. Ya sabes que son estructuras cortadas y que deben terminar en punto. Otro, siglas. Recuerda que las siglas son aquellas iniciales que no se pueden leer de manera fluida. CBR, tienes que pronunciar una por una. INEI, SBS, JNE, Jurado Nacional de Elecciones, etc. En cambio, los acrónimos sí se pueden leer. Por ejemplo, IMARPE, APAFA, DIGESA, MINSA, etc. ¿Ok? Muy bien, si yo digo, por ejemplo, UNCP, UNCP, ¿qué cosa es? ¿Sigla o acrónimo? UNCP, Siglas. ajá, sigla, Sigla. sigla. Y si yo digo Edelnor, Edelnor, Acrónimo. acrónimo, ¿no? Acrónimo, porque eso sí se puede ver. Ya está. Bueno, esto ya no lo hacemos, no se preocupen. Vamos a dejarlo ahí y tenemos que responder algunos ejercicios, ¿ya? No creo que nos dé mucho el tiempo, bueno, siempre simplemente el tiempo, pero vamos a ir respondiendo, ¿ok? Ahora, vamos a lo que es más significativo, ¿ya? Si no nos van a la hora. Un ratito. Ya, vamos acá. Dice, subraya el lexema de las siguientes palabras. A ver, el lexema recuerda que es el morfema que tiene el significado principal de la palabra. Avioneta, ¿de dónde viene avioneta? Avión. Avión. Este es el lexema, ya está. Centralización, ¿de dónde viene centralización? Centro. Centro. Centro, muy bien, centro, hasta acá, hasta la R. Neoliberalismo, ¿de dónde viene neoliberalismo? Liberal. Liberalismo. Correcto, mira, el tema con neoliberalismo es que es liber, ¿ok? Liber de libertad, pero también neo. Neo es otro lexema que significa nuevo. Muy bien. Submarino, bueno, eso es fácil. ¿Submarino de dónde viene? Mar. De mar, ya está. Y bueno, ya lo demás tú vas clasificando el tipo de morfema que es, ¿no?
Denigrante, de dónde viene denigrante? De denigrar. Y ya te he dicho que cuando son verbos, ¿qué les debe borrar? El ar, er o ir. Entonces, ¿hasta dónde iría? Denig. Ajá, hasta la R. Denigro, ¿no? Hasta la R. Ya está. Lealtad, facilito. Leal. Ajá. Utilidad. Útil. Ajá. Y cantar, te dije, Can. ajá, hasta acá. Ya está. Listo. Escribe palabras con cada prefijo. Ya, eso lo haces tú. ¿Ya? Muy bien. Esto sí me interesa. Escribe el proceso formativo de las siguientes palabras. Pero pregunta, ¿hasta ahí se va comprendiendo, sí o no? Confirma. ¿Estamos good? ¿Estamos bien? ¿O no se entiende nada? No, sí estamos bien, dicen, ¿no? Sí. Listo. De rato en rato hago algunas pausas para poder tomar un poco de líquido. A ver, vamos avanzando. Escribe el proceso de formación de las siguientes palabras. Facilito, mira, yo lo voy a hacer ya, pero para no atrasarnos mucho, tienes que hacerlo mental. Torero viene de toro, raíz, y el ero es un morfema derivativo. Entonces tengo raíz más sufijo. ¿Eso qué fórmula es? ¿Qué proceso de formación obedece raíz más sufijo? ¿Te acuerdas? Raíz más sufijo, ¿qué proceso de formación? Su fijación de derivación. Derivación, correcto. Solo son tres, derivación. Bueno, salvo que te toque acortamiento, sí. Muy bien, belleza, viene de bello. Y le he agregado el lesa, ¿qué cosa es? Derivación. Dale, derivación. Derivación. Ya está, bien, estamos más rápidos, estamos más rápidos. Compra-venta, viene de compra-venta. Composición. Composición, Preposición. más exactamente, composición de qué tipo? Yuxta. Preposición. De yuxta. Proposición yuxta. Yuxtapuesta, más exactamente. Luego, si hay un cambio, sería propiamente dicha. Y si tengo raíz más raíz, pero una de ellas es una preposición, bueno, eso se llama por prefijación. Cabizbajo, mira, cabizbajo viene de cabeza, cabeza baja. ¿Qué cosa es? Composición de propiamente dicha. Así es, composición. Y como dice mi estimada, propiamente dicha. Vale, muy bien. Propiamente dicha. Ya está. Bueno, rabicorto es de rabo corto. Rabo corto. Lo mismo, composición propiamente dicha. Proposición. Lo mismo. Composición propiamente dicha. Rascacielos. Rascacielos. Composición, yuxtaposición. Claro, muy bien, estimada. Composición yuxtapuesta. Ya, a ver, ¿es mucho? Ya, una más. Empanaditas, a ver. Empanaditas. Empanaditas, te ayudo, mira. Viene de pan. ¿Ok? Y tengo haditas. Y tengo en pan. Mira, tengo raíz, sufijo, bueno, acá hay dos sufijos, ¿no? Y prefijo. Para síntesis. Así es, cuando te cuento estructura, debo pensar en derivación o para síntesis. Pero pruebo, pues, ¿no? ¿Existe panaditas? No existe panaditas. ¿Existe en pan? No existe en pan. Muy bien, ha tenido que ser los dos a la vez para síntesis. Listo. Bien, como es mi estilo, ya me cansé, de repente no me conocen bien. La 8, la 9, la 10 es para ustedes. 11, 12, 13, 14, 15. A ver, me ponen, aunque sea la inicial, D, S, P. ¿Ya? A ver, ahí va, ahí va. Tienen que trabajar ustedes. ¿Listo? ¿Pueden hacerlo? ¿Sí o no? Confirma. En 2 minutos, ¿pueden hacerlo?
Confirma. Vamos, vamos. Ahorita, manos a la obra, ahorita. Manos a la obra. 2 minutos, ¿ah? Pon aunque sea la inicial, no escribas todo si te es dificultoso, de repente porque estás usando celular nada más. ¿Ok? Vamos, 2 minutos. Te mandé por el chat para que me coloques todas las claves. O si no, anótalo en un costadito, en un papelito, si te es difícil, y mientras vamos haciendo me vas diciendo rápido. Pero la cosa es que ya no pienses ya, que me digas la clave rápido. ¿Ya? A ver, vamos haciendo, ¿ya? A ver, vamos colocando las claves. Maniatar, ¿qué es maniatar? Rápido. Composición. Muy bien, composición. Yo también le vi a Juliana y composición. Adelgazar. ¿No? Para síntesis. Correcto. Paréntesis. Para que también le vi a ella y Juliana. Ajá. Solamente Juliana me ha enviado. ¿Qué pasó, chicos? No puede ser. Tanto se demoran en escribir. Era solamente la inicial, mira. Cumpleañero. Para síntesis. Para síntesis. Cumpleañero, ¿no? Endulzar. Creo que eso lo hicimos. Eso lo hicimos. ¿Qué es? No escucho, no escucho. Para síntesis. Ah, Para síntesis. emplumado. Para síntesis. Para síntesis. Desalmado. Para síntesis. Para síntesis. Para síntesis. ¿No? Afear. Afear. Composición. No, porque esta A, fear, ar. Sufijo raíz. Para Raíz. síntesis. Correcto. Para síntesis. Ensuciar. Derivación. Para síntesis. ¿Existe ensuciar? Para síntesis. Existe Para ensuciar síntesis. también para síntesis. O sea, pero te habían puesto una trampita. Todo para síntesis. Muy bien, vamos a resolver las preguntas. A ver, identifica la palabra que contenga un morfema derivativo infijo.
A ver, vereda, solo tiene raíz, no hay infijo. Ojear. Ah, mira qué pasa con ojear. Ojear viene de hoja. Y este morfema ar es el sufijo. Y acá hay una e. Ahora, este morfema infijo, ¿por qué se pone? ¿Sabes por qué se pone? Para evitar la cacofonía. Porque si no existiera, yo diría ojar. Es como bebedor, mira. Mira qué pasa con bebedor. Bebedor viene de beber. Quítale el R, te queda B. Muy bien, bebedor. El morfema sufijo es dor, que convierte a la persona, que convierte a la acción en persona. Mira. Entonces lo correcto debió ser bebdor, pero mira, pronunciar es difícil. Bebdor, bebdor, bebdor. Entonces por eso se le coloca la E. ¿Para qué se le coloca la E? Para evitar la cacofonía. Este es infijo. Este es infijo. Algunos también lo llaman interfijo. ¿Ok? Interfijo. Ya está. Peluquería, no, porque viene peluca. Pelo, peluc, peluc. Y el hería es otro sufijo. Manazo viene de mano, raíz, y el azo es sufijo. No hay infijo. Tetera, mira. Tetera viene de tet y era. Listo, ya está. Tetera viene de teta, ¿no? Y el era, tetera, ya está. Listo. Consulta. Clave, opción B de barquito. Vamos acá. Las palabras ya está fácil, chicos. La 2. Clave. Foto, dice cine. Cine. ¿Qué tipo de proceso ha seguido? Rápido, chicos. ¿Lo hemos visto? ¿Me escuchan o no? A ver, chicos. Acortamiento. Ajá, acortamiento. Lo hemos visto. Relaciona. Ah, ya, esto tiene que ver, estimados estudiantes, con onomatopeyas, con un proceso de formación de onomatopeya. A ver, vamos, a ver, empieza por la segura. ¿Quién bala? La oveja. Ya, la oveja, 2 con B, ¿cierto? 2 con B. ¿Quién gruñe? El cerdo. Cerdo. Si es 3 con C. La paloma surea. Ajá, la paloma surea, bien. Y la madera cruje. Ajá, cruz. ¿Dónde está? D, A. Ya, DBCA. ¿Clave cuál? Ayúdame. La C. DBCA, ajá. Gracias. Las palabras peluquería, carnicería, caballeriza, se han formado mediante qué, a ver. No es fácil. ¿Qué tipo de proceso de formación es? ¿Qué tipo de proceso de formación es? A ver. No es fácil, chicos, no es fácil. Peluquería. Para Por siempre. derivación. Ajá, viene de pelú, o sea, de peluca, y el sufijo hería, derivación. Derivación. ¿Ok? Listo. Seguimos. Identifica la palabra que tiene morfema flexivo. ¿En dónde hay morfema flexivo? Ya, uno puede pensar que tesis esa vez es de plural, pero no es de plural, forma parte de su raíz. ¿Por qué? Porque el singular no es tesis. Igual oasis, todo es raíz. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería? Síntesis tampoco es síntesis. Artrosis no es artrosis. En cambio, mondadientes es mondadiente y la S es el plural. ¿Ok? Entonces la clave ahí es la opción C.
tiene morfema flexivo. El morfema flexivo recuerda que indica accidente gramatical. Y este es el accidente gramatical del plural. Muy bien. En la palabra sobrinitos, a ver, ¿cuántos morfemas hay? ¿Sobrinitos de dónde proviene? ¿De qué palabra? Sobrinos. Sobrino. Sobrinos. Muy bien, quítale el morfema flexivo. Muy bien. Luego viene la O, perdón, la I, luego viene el O, sobrinitos, este. Ok, ahí está. Clave, ¿cuántos morfemas hay? Hay 4. 4. ¿Ok? Listo. Par de palabras con alomorfo. Ya, eso me interesa, eso también hemos hecho. ¿Cuál de las opciones tiene un par de palabras con alomorfo? Ya lo vi. ¿Cuál? Vamos. ¿Mm? Mándense, mándense. La A. Inútil tolerancia. Ya, escúchame, escúchame. Mira, antimotín, anti significa lo contrario. Antigripal también. Pero tú te has olvidado la teoría. Porque la teoría que dice que para que sean alomorfos tienen que ser diferentes morfos. Y lo que es subrayado no son diferentes, se escriben iguales. No son diferentes, son diferentes morfos La E. ¿Sería C, profesor? La B. que expresan un mismo morfema. Diferentes morfos con un mismo morfema. Ya, mira, vamos a analizar una por una. ¿Ya? Mira, inútil, intolerancia, si te das cuenta, es el mismo morfo. Inútil, intolerancia. O sea, no son alomorfos, porque no son diferentes. Tienen que ser diferentes. En cambio, mira lo que pasa con la C. En la C tienes des. ¿Y el des qué significa acá? Que no es obediente. Y tienes infiel. Infiel es que no es fiel. Entonces, son diferentes morfos, se escriben diferente y tienen el mismo significado. ¿Cuál es el mismo significado? No, que es lo contrario. Clave la C. ¿Se entendió eso, sí o no, chicos? Confirma. Ah, ya, entonces, cuidado, marques el mismo. No se trata del mismo morfo. Son diferentes morfos con el mismo significado. Lealtad y bondad, no hay nada. No hay nada, niña. ¿Ok? ¿Qué más? Faroles, pero en faroles y pasteles también se usan el mismo, mira. Es, farol es, plural. Pastel es, plural, ¿ok? No hay nada, los dos son el mismo morfo. Listo, ya está. Vamos a la siguiente. En la palabra nietecitas, ¿cuántos morfemas hay? Nietecitas, ¿de dónde viene? De nieta. De nieto o nieta, ¿no? Niet, e, i, a, s. Ya está, porque este es diminutivo, este de acá es flexivo, flexivo, y este es el infijo. ¿Ok? Este es el infijo. Muy bien, y este es el raíz. 1, 2, 3, 4, 5. Clave 5. 5. Ya. La palabra casucha, el elemento subrayado significa despectivo. Despectivo. Ajá, todo lo que tiene que ver con ucha, Despectivo. escuela, es despectivo. Ok, listo. Eh, nos va a faltar time. Ya, ¿les parece si hacemos hasta la 12
¿Estamos sí o no? ¿Qué me dicen? Porque nos falta un cursito más. Hablen, hablen, hablen. Sí, ya. Confirmen, chicos, ¿se están durmiendo, creo? No, no creo. Muy bien, ya está. Listo, vamos, vamos. ¿Sí están durmiendo? No. Vamos a la 10. A ver, ya dejamos morfología y hay que ir al adjetivo calificativo. Miren, lo más importante del adjetivo calificativo es lo siguiente. A ver, ¿dónde lo escribimos? Lo escribimos por acá. Ya, lo vamos a escribir acá, ¿ya? Lo vamos a escribir acá. Eh, mira, acá vamos a escribir. El adjetivo calificativo va a tener grados. El primero de sus grados es el grado positivo. El grado positivo es cuando se enuncia la cualidad de manera natural, sin añadir intensidad ni nada. Luego vamos a tener el grado comparativo. Y el grado comparativo, estudiantes, es cuando se compara una cualidad entre dos seres de la misma jerarquía. Y hay una subclasificación de comparativo. Vamos a tener el comparativo de inferioridad. Vamos a tener el comparativo de igualdad. Y vamos a tener el comparativo de superioridad. Por ejemplo, el comparativo de inferioridad es cuando yo digo, Luis es menos amable que su hermano. Ya está. Comparo con la estructura menos que. El de igualdad es cuando yo digo, Luis es tan amable como su hermano. Y el de superioridad es cuando digo, Luis es más amable que su hermano. Ya está. Ahora, el que nos va a traer problemas es el superlativo, porque el superlativo va a tener diferentes formas de expresarse. Y vamos a tener una subclasificación en 3.1, superlativo relativo. ¿Cómo es eso? Cuando se da el grado más intenso, el grado más alto de la cualidad en una comparación. Y va a haber dos subclasificaciones. Superlativo relativo de inferioridad. Profe, ya volé. ¿Se parece al comparativo? No, porque el comparativo compara seres de la misma jerarquía. El superlativo de inferioridad no son de la misma jerarquía. Por ejemplo, Luis es el menos amable de la familia. Entonces, estoy diciendo que Luis tiene la cualidad por debajo de todos. Por eso es superlativo. Porque Luis tiene la cualidad no debajo de alguien, sino de todos. Y luego vamos a tener el superlativo relativo de superioridad. No existe de igualdad, pues. Porque si existiera igualdad ya no sería superlativo, pues. Muy bien, de superioridad. Cuando digo Luis es el más amable de la familia. Muy bien, a esto, vamos a agregar acá, así para que se entienda. A esto se le va a añadir el 3.2, el superlativo absoluto. ¿Ok? El superlativo absoluto es cuando se da el superlativo sin comparación. Y vamos a tener el 3.2.1. Superlativo absoluto perifrástico. ¿Cómo es eso, profe? Voy a utilizar un adverbio. Por ejemplo, cuando digo, Luis es muy amable, muy amable. Luis es bastante amable. ¿Ok? Superlativo absoluto perifrástico. Y vamos a tener otro, el 3.2.2. Superlativo absoluto y es sintético. ¿Cómo es eso? Cuando utilizo toda una sola palabra. Por ejemplo, Luis es amabilísimo. Luis es bellísimo. Luis es gentilísimo. Entonces, el sintético es cuando uso el ísimo o R. Listo, entonces vamos a resolver esto. ¿Ok?
Vamos a resolver esto. A ver. Dice, no le hagas caso. Él, mira, él es el más vanidoso del salón. Mira, es el más vanidoso del salón. O sea, alguien es el más vanidoso del salón. Esto es una comparación, pero comparación entre alguien, entre una persona, entre alguien con el salón. No puede ser comparativo. Tiene que ser superlativo. ¿Ok? No puede ser comparativo, porque para que sea comparativo comparo uno a uno, no uno frente al grupo. Es más, la cualidad de este alguien se impone a la del grupo, es superlativo. ¿Ok? Muy bien, tiene que ser superlativo relativo. Superlativo relativo, clave, el de acá. La A es acá. Sigamos. Tengo un terrible dolor de estómago, terrible dolor. Bien, ahí el grado, ¿qué tipo es? A ver, ayúdame. No está añadiendo ni comparación ni intensidad. Entonces, ¿qué grado queda? Vamos, ¿qué grado queda? ¿Qué grado es el normal? ¿Qué grado era el normal, chicos? Acá está. ¿Qué grado era el normal? Grado comparativo de igualdad. No, no. Positivo, comparativo o superlativo. Para que sea comparativo, yo tengo que comparar. Superlativo. A ver, acá. Positivo. Pregunta acá. Cuando digo, tengo un terrible dolor de estómago, ¿estoy comparando con alguien? No. No, no puede ser comparativo. Tampoco puede ser superlativo porque no hay marcas del superlativo. Solamente está mi adjetivo calificativo normal, Grado natural. positivo. Sí, es grado positivo. Positivo. Positivo, sí, como tu profe. Como tu profe. ¿Listo? La mujer es más inteligente que el varón. Mira, acá sí estoy comparando. Pero estoy Grado comparando comparativo de Grado superioridad. comparativo de Grado superioridad. comparativo de superioridad. y estoy comparando uno, uno. ¿Ok? Grado comparativo de superioridad. O sea, esta es la C. ¿No te pareció graciosísimo? Mira, esta marca del ísimo, yo te dije, Grado superlativo absoluto. Absoluto. es grado superlativo absoluto, incluso sintético, ¿no? Pero hasta absoluto nomás, creo que nos da. Ya está. Nos faltan dos. Parece que estás tan aburrido como yo. Grado comparativo Grado de Grado de igualdad. igualdad. ¿Listo? Los varones son menos chismosos que las mujeres. Grado comparativo de inferioridad. Comparativo de inferioridad. Grupo y grupo. Comparativo tiene que ser. Muy bien. Inferioridad. Clave. E, A, B, F. La B. Clave. Listo. Ya está. Listo. ¿Listo? ¿Una más? ¿O ya pasamos al otro curso? Dime, dime, dime. Rápido. Confirma. ¿Una más o ya? ¿O ya está claro? Apura, apura. Uno más. Ya, una más. Digo que es Ah, colectivo, que es vamos, una más. Identifica la oración con el mayor número de adjetivos. Para que tú reconozcas los adjetivos, recuerda que los adjetivos son cualidades. Cualidades que pueden ser físicas, conductuales, lógicas, habituales, etc. A veces un fuerte abrazo, mira, fuerte cualidad de abrazo, expresa mucho más que una palabra. No hay nada, mira. Expresa mucho. Mucho es adverbio. Más también, no hay nada más. Uno nomás. Tenía unas ganas enormes, enormes, cualidad de ganas. Para que tú reconozcas con exactitud un adjetivo, siempre búscale el sustantivo. Enormes cualidad de ganas. De decirle lo que se merecía. No hay nada. Hasta ahí uno, uno, uno. Nunca olvidaré sus ojos tristes, tristes, cualidad de ojo. Ni aquellas largas y conmovedoras frases.
Largas cualidad de frases, conmovedoras cualidad de frases, con las que terminó su discurso. Ya está. Ya se me olvidó la tilde, ¿no? Acá hay 3. Varias veces me he preguntado si aquel sombrero toscamente elaborado, sombrero elaborado, cualidad, no fue una broma del tío Celedonio, no hay nada. Fue una suerte que la marea no se llevara tu nuevo bote, nuevo nada más. La clave se cae madura. Nave, opción C. Bien, estimados estudiantes, me gustaría quizá ahondar un poco más, pero solo tengo poco time y solamente tengo que hacerte 2 preguntas. Primera pregunta.